Hola y bienvenido a este nuevo video. En este video vamos a conversar un poco ya de lo que serían los conceptos básicos del idioma o del lenguaje Java, ¿vale? Más bien. Y vamos a aclarar algunas cosas, como por ejemplo las variables, ¿sí? Recordemos que en los videos anteriores nosotros estuvimos conversando sobre los campos, sobre qué es un objeto, unos atributos, algo por encima, pero yo sé que te debieron haber quedado algunas preguntas, ¿sí? De como por ejemplo estos campos que creamos, ¿sí? De cuáles serían las reglas y las convenciones para poder crear un campo de esto, que si este tipo de dato es el único que existe en Java o hay otros más, que si se deben inicializar cada vez que se declara, ¿cierto? Que si se puede, que si no se declara el valor, que si este recibe un valor predeterminado o por defecto explícitamente, ¿cierto? Bueno, para poder aclararte un poco esas dudas, pues vamos a explorar en este video las posibles respuestas, ¿vale? Que puede tener para cada uno de ellos. Ahora bien, en Java debemos tener claro que en algunas ocasiones hay personas que pueden utilizar los términos campos y variable, ¿sí? Indistintamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque para ellos puede que ambos pues parecen referirse a lo mismo, ¿cierto? Parecieran iguales. Pero tenemos cuatro tipos de variables en Java. Tenemos las variables de instancia, que son campos no estáticos. Tenemos las variables de clase, que son campos estáticos, las variables locales y los parámetros. Hablemos un poco de las variables de distancia. Las variables de distancia, pues son todas estas que estamos viendo aquí, que no son estáticas, o sea, que es independiente para cada una de las instancias creadas. ¿Sí? Por ejemplo, 0, 0 y 1. Yo lo puedo modificar en una clase, colocarle el valor 10, pero en otra clase colocarle el valor número 1, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, para cada una de ellas, en este caso, no son campos estáticos. Eso lo vemos directamente acá cuando hicimos la primera prueba, cuando creamos dos instancias de la misma clase, una bicicleta 1 y otra bicicleta 2, y a cada una de ellas le cambiamos los valores indistintamente, ¿cierto? Sin ningún tipo de problema. Pero, pero, cuando ya nosotros hablamos de variables de clase del tipo estático, estas variables de clase que son estáticas, pues estas variables se reconocen porque se les coloca el modificador static, ¿sí? Y ya con esto se le dice al compilador de Java explícitamente que esta es una copia de la variable, independientemente de cuántas veces se haya instanciado la clase, un campo que defina el número que se indique en esa variable estática, pues, ¿qué podemos decir? Pues que no podría modificarse. O sea, un tipo de podría marcarse como modificado, o sea, podríamos modificarlo. Un ejemplo, por ejemplo, yo quiero crear acá static, ¿sí? Y voy a colocarle que es de tipo in y voy a colocarle el número de engranajes y se lo voy a inicializar. Ahora, si nosotros queremos hacer algún tipo de cambio, vamos a validarlo. Por ejemplo, vamos a colocar aquí un nuevo método y este nuevo método vamos a utilizar este mismo, pero vamos a cambiar chain numGear y recibimos un nuevo valor. Esto nos va a generar un error acá, nos va a decir, venga, falta una instancia o un método que no se ha implementado, lo agregamos, vemos que lo agregó acá abajo, entonces vamos a cambiar este valor que está acá por el new value, ¿listo? Por el número de engranajes. Ahora, si nosotros vamos y hacemos el llamado al chain non-gear de cada uno de ellos, vamos a colocarlo acá, byte 1, permítame,
data.chain y vamos a colocarle un valor de 8. Y aquí en bicicleta, vamos aquí en donde estamos imprimiendo los datos. Vamos a concatenar aquí nuevamente, más y NumGear. Y le concatenamos NumGear. ¿Listo? NumGears, así. NumGears. Vale, vamos a concatenar. Ahora, ¿qué va a pasar? Vamos a ejecutar. Miren, en este momento vamos a limpiarlo, ejecutamos y vemos que en ambas tienen el mismo valor. ¿Sí ven? O sea, mire que en la bicicleta número 1 y en la bicicleta número 1 y número 2, a pesar de que yo solamente le dije bicicleta número 1, cámbiame el NumGear a 8, me aplicó también para la segunda instancia. Y eso es porque es un campo estático. Hago esta prueba como para que a ustedes le quede muchísimo más claro, ¿vale? Muy bien. Ahora, tenemos las variables locales. Es similar a como un objeto almacena su estado en campos. Por ejemplo, es un método que a menudo nosotros almacenamos su estado temporalmente en variables locales. Y la sintaxis para declarar una variable local es similar a declarar un campo, ¿sí? A ver, por ejemplo, vamos a utilizar cualquiera de estos métodos. La variable local yo la voy a colocar dentro de un método y la podemos nombrar tranquilamente y es igual como nombrarla arriba. Data igual a 0. Entonces, esto es una variable local. ¿Sí? No tiene ninguna palabra especial, no se define como local, ni nada por el estilo. Así de sencillo, ¿vale? Y los parámetros. Bueno, y esto pues lo podemos utilizar directamente acá. O sea, dentro de este mismo método, ¿vale? Por eso se llama una variable local. Si yo quisiera utilizar esta variable en otro método, no podría. Me salta automáticamente un error. Por ejemplo, si yo le doy aquí más data, pues él no va a saber de qué variable estoy hablando, porque data solamente existe en este método de ChainGear. ¿Ok? Espero que haya quedado claro. Entonces, tenemos variables de distancia, ¿cierto? Que estas son no estáticas. Tenemos variables de clase, que si son estáticas, ¿sí? Y eso es compartida por cada una de las clases. Y tenemos las variables locales, ¿sí? Que solamente pueden ser utilizadas dentro del código donde se invoca. En este caso, en este método, ¿vale? Perfecto. Y por último, tenemos los parámetros, que los parámetros como tal son estos que se pasan como argumentos a un método. ¿Listo? Por ejemplo, ya lo habíamos visto en una primera ocasión cuando estuvimos hablando del public static void main. ¿Se acuerdan que nosotros pasamos estos parámetros o este parámetro, ¿sí? Que también podemos decir que son argumentos pasados acá, o sea, son parámetros, y lo utilizamos para poder recibir información, recibir datos. Lo mismo que pasa acá. Por ejemplo, mira que yo acá estamos mandando unos datos, unos valores numéricos para hacer algún tipo de modificación. Estos se conocen como parámetros y son un tipo de variables, ¿vale? Poco a poco vamos a ir conociendo más a menudo o más a fondo el lenguaje, pero vamos a hacer muchísimas cosas con ellas. Ahora, vamos a hablar ahora cómo nombrar las variables, porque es que esa pregunta también es muy interesante. Cuando nosotros creamos unas variables, las variables deben ser escritas en minúscula, ¿sí? Juntas, no deben inicializar con ningún número, no deben inicializar con ningún símbolo de dólar, como en ejemplo en otro lenguaje de programación como lo que es PHP, que inicia con dólar. Aquí no, aquí inicia con letras,
no inicia con números. Si tú intentas crear, por ejemplo, voy a colocar aquí un tipo de variable, de tipo de variable string, le decimos que es cero texto, automáticamente te lanza un error igual a, la inicializamos en blanco. Mira que automáticamente te dice, eso es un error, porque no puede inicializar con un número. Ok, con el símbolo de dólar, también ese no deberíamos utilizarlo, pues no es una buena convención. ¿Por qué? Porque estos se pueden utilizar como una especie de dato especial o puede generar algún tipo de error, ya que cuando comienzan las variables con el símbolo de dólar, pues o sea, no puede generar, a ver, no puede generar conflictos más adelante. Es mejor no crearlos. He tenido malas experiencias con ellos, nos pueden confundir, ¿sí? Entonces, ahora, cuando nosotros queremos ser explícitos con nuestra variable y, por ejemplo, nombre persona, lo escribimos todo en minúscula, pero si la variable está compuesta por más de una palabra, cada palabra o cada letra inicial de esa palabra debe iniciar con mayúscula, a excepción de la primera. Por ejemplo, nombre persona. Nombre está bien, pero persona, para poder identificarla, con una letra mayúscula. Nombre persona. ¿Vale? Ahora, ahora bien, hay también caracteres que en algunos casos pues se pueden ser letras, dígitos, signos de dólar o guiones bajos, pero en las convenciones y en el sentido común también se aplican a esta regla. Al elegir un nombre para sus variables, use palabras, siempre hay que usar palabras completas en lugar de abreviaturas. Sí, en vez de utilizar abreviaturas, porque es que hay que ser coherentes, o sea, hay que tratar de que el código sea entendible, sea fácil de comprender y de leer, ¿sí? Y esto, pues, en muchos casos hará que tu código sea mucho más intuitivo y que las versiones abreviadas como S, como C, como G, pues hay que tener en cuenta de que no se eligen al azar y no se deben utilizar como palabras clave o palabras reservadas. ¿Listo? Eh, Veamos, porque es que ten en cuenta lo siguiente. En Java también tenemos palabras claves y tenemos palabras, bueno, tenemos palabras reservadas que no se deben utilizar. Más adelante conversaremos un poco sobre ello. ¿Vale? Eh, yo creo que con esto queda bastante claro el cómo utilizarla, pero hay algo interesante que me gustaría explicarle y es cuando en algunas ocasiones utilizamos, digamos que, mm, constantes, porque también hay unas constantes que son valores que nunca deben cambiar en nuestro programa. Por ejemplo, si nosotros queremos colocar en vez de esto, queremos colocar este valor del número de gears, que este valor no pueda ser cambiado. ¿Cómo hacemos? Le colocamos final y automáticamente, pues esto me indica que este valor que le estoy dando aquí no puede ser cambiado. Entonces, si observan, ya me genera un error en esta parte. No puede ser cambiado. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Lo voy a quitar de acá. Lo voy a quitar de acá. Lo voy a quitar. No, de hecho, lo voy a dejar así. Lo voy a dejar ahí. Acá en la convención, cuando utilizamos constantes, pues esto debería ser escrito en mayúscula y ya la separación de palabras se hace con guiones bajos. Entonces, o underscore y colocamos gears. ¿Ok? Entonces, con esto, pues ya no queda mucho más claro y vamos a quitar este método para que no me haga modificaciones. Lo mismo lo aplicamos acá, lo quitamos de lo que sería de lo que sería directamente de nuestra interfase. Vamos a mirar acá, aquí me está sacando un error. Vamos a ver en dónde. Ah, claro. Entonces acá
¿Por qué? Porque ya no existe esta variable, existe esta constante, la guardamos. Aquí me está saltando un nuevo error, claro, porque aquí estoy haciendo un cambio, ese método ya no existe, lo dejamos así. Y si lo ejecutamos, pues ya nos está funcionando. NumGears 66. Perfecto. Entonces ya pues nos está funcionando perfectamente el código. Y ya entendimos un poco más de lo que serían las variables y cómo nombrarlas. Espero haya quedado bastante claro y nos estaremos viendo en el próximo capítulo donde vamos a hablar seguiremos hablando de variables del tipo primitivo y vamos a ver su sintaxis para crear e inicializar las variables de tipo primitivo. ¿Ok? Así que nos vemos en el próximo capítulo.